Amada iglesia, acompáñenme nuevamente a orar. Alabado seas, Dios y Padre que estás en los cielos. Señor, muchísimas gracias una vez más te damos por este privilegio maravilloso que nos das de poder estar aquí congregados en tu nombre, Señor, dándote gracias por las múltiples y múltiples bendiciones y las infinitas misericordias que recibimos cada día. Hoy, como cada domingo, día del Señor, nos reunimos en tu nombre y te suplicamos, Señor, que nos alimentes con tu palabra que da vida. Te rogamos, Señor, que por favor nos permitas poder ser exhortados, poder ser alentados, consolados, que nos ayudes a recibir tu palabra con humildad, con gozo, con alegría, que por favor siempre sintamos esa necesidad y esa sed de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poder exponerla fielmente. Guárdame, Dios, de adulterarla. Guárdame del error y la herejía. Ayuda a que tu pueblo, Señor, que tu iglesia sea grandemente bendecida a través de la exposición de tu palabra. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre precioso y bendito de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Les ruego, mis hermanos, me acompañen a Mateo capítulo 7. Vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos en el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7. Vamos a leer de los versículos 9 al 11 para continuar con nuestro sermón anterior, Buscando Gracia, parte 2. Si lo encontró, le agradezco, se coloque sobre sus pies. Dice la bendita palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Indudablemente, todo cristiano conferirá que la oración es un deber ineludible, que es obligatorio para nosotros admitir nuestra dependencia a nuestro Dios, al dador de todos los dones buenos y perfectos, buscar de Él aquellas cosas que necesitamos, tanto temporal como espiritual, reconocer la bondad y reconocer la misericordia del Señor y dar gracias por sus múltiples misericordias, es algo en lo que muchas veces nos sentamos a olvidar. Hermanos, fallar en el punto de reconocer la necesidad que tenemos de la oración es inexcusable, haciéndonos semejantes a aquellos que viven como si no existiera Dios, no dándole a Él, que indudablemente le corresponde, todo reconocimiento y toda la gloria. La falta de oración jamás puede ser vista como algo inocente, como algo normal, sino como un pecado del tinte más profundo que debe ser confesado penitentemente. Ahora bien, todo aquel que profese ser cristiano también considerará que la oración es un privilegio precioso,
Es un privilegio maravilloso, porque esta ordenanza de obtener una audiencia nada más y nada menos que con la persona más importante en este universo, el tener una audiencia y poder deleitarnos en el Señor, en tener comunión con Él, con el amado de nuestras almas, descargar nuestros corazones ante Él y probar, hermanos, que Él es un pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Es un enorme privilegio. ¿Cuántas veces olvidamos ese privilegio? ¿Cuántas veces tenemos en poco ese precioso privilegio? Ojalá que en nuestra vida de piedad llegáramos a valorar este privilegio como debiéramos y no lo tengamos en poco o lo tratemos tan a la ligera. Aunque se sabe, hermanos, que la oración es un deber ineludible y un privilegio precioso, el hecho es que muchos cristianos profesantes, lamentablemente, somos negligentes en el cumplimiento de ese deber y en el aprovechamiento de ese privilegio. La pregunta es, ¿por qué, pastor? ¿Por qué esto es así? Por supuesto, por nuestro pecado en primer lugar. Jamás pretendamos culpar de nuestra falta de oración a Dios, como muchos lo han hecho, diciendo que Él simplemente nos ha apagado el espíritu de la oración o simplemente no ha colocado en nosotros ese deseo de orar. Tampoco podemos apelar a la soberanía de Dios para excusarnos de cumplir con nuestras responsabilidades. Si no estamos disfrutando, hermanos, de la luz del rostro de Dios, es porque nuestros pecados se han interpuesto como una espesa nube entre Él y nosotros. De ahí que el profeta Isaías, en el capítulo 59, versículo 2, escribiera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. De manera, hermanos, que si no estamos recibiendo cosas buenas de su mano, es porque nuestras iniquidades los han retenido, como lo decía Jeremías en el capítulo 5, versículo 24. Si nuestro corazón está frío y sin oración, es porque hemos ofendido al Espíritu Santo de Dios. Si nuestro corazón se emociona más con cualquier cosa en este mundo, más que tener esa audiencia privada con el dador de la vida, hermanos, es porque realmente nuestra relación y nuestro estado de piedad es deplorable. La culpa es enteramente nuestra. Enteramente nuestra. Y honestamente debemos reconocerla. Ahora bien, entre esas cosas que impiden un acercamiento libre, natural, al trono de la gracia, podemos mencionar como por ejemplo, en primer lugar, el orgullo, la autosuficiencia. El orgullo, hermanos, engendra un espíritu de independencia, un espíritu autosuficiente que por supuesto se complace en no depender de Dios. Va en contra absolutamente de todo lo que realmente somos. El orgullo nos hace creer, nos hace pensar que somos algo importante.
Pero no solo más, no somos más que polvo. Y venir ante Dios como lo que somos, como simples mendigos con manos vacías y necesitadas, es lo que muchas veces nos hace falta. Es cierto, hermanos, que al principio de nuestra vida cristiana tenemos ese primer amor a flor de piel y que por supuesto no necesitamos muchas exhortaciones para orar. Queremos estar todo el tiempo ante el trono de la gracia buscando su dirección, buscando su sustento, anhelando su fortaleza. Sin embargo, a medida que pasan los años, en vez de que esa vida de dependencia a Él vaya en aumento, nos vemos o nos encontramos con la triste realidad que es todo lo contrario. Parecemos cada día más personas que no dependen de su Dios. Cada día nos alejamos. Cada día la autosuficiencia crece en vez de menguar. En vez de que nuestra fe vaya en aumento, en contrario va nuestra autosuficiencia. Por supuesto, esto siempre nos lleva a mirar completamente fuera de nosotros mismos. Pero por desgracia, como lo dije ya, cuando vamos creciendo en el Evangelio, van pasando los años, rara vez va acompañado de mayor humildad. Y qué descuidados somos, hermanos, en no admitirlo. A medida que nos hacemos más versados, en la medida en que nos hacemos más versados en la palabra, en las Sagradas Escrituras, y más incluso familiarizados con los misterios de nuestra fe, más y más caemos en ese sentido de autosuficiencia. Es lo más probable. El conocimiento envanece, decía el apóstol, y cuanto más envanecidos estamos, pues por supuesto menor es nuestro sentido de necesidad y más formal e infrecuente va a ser la búsqueda de la gracia divina. Eso es algo inevitable, hermanos. Un espíritu de pereza paraliza la vida de oración. El alma, por supuesto, ama su tranquilidad, tanto como el cuerpo. Por eso se nos exhorta todo el tiempo a velar en oración. Orad sin cesar. Es un recordatorio para que comprendamos lo débiles y frágiles que somos con nuestra responsabilidad de velar en esos medios de gracia que Él mismo nos dio. Decía el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, somos sobrios y velamos en oración. Realmente lo hacemos. O si acaso hacemos una oración en la mañana, oramos medio para dar gracias por los alimentos, y la oración de la noche nos parece ya muy larga y muy extensa. Velad en oración. Ese velad en oración se asemeja a esforzarse, a esforzarnos, porque sabemos que nuestra carne no le gusta orar.
trabajar fervientemente y luchar. Tales esfuerzos no son posibles cuando el letargo nos ha vencido. Pero además del orgullo y de la autosuficiencia que nos aleja de ese deber, encontramos también la realidad del poder de la incredulidad. Porque, hermanos, no hay algo que apague más el espíritu de la oración que la incredulidad. La incredulidad plantea siempre, todo el tiempo, objeciones. Se ocupa de las dificultades y, por supuesto, deja a Dios completamente fuera de sus consideraciones. Por lo tanto, solo dándole la fe o suplicando a Dios por esa fe, está en juego una operación saludable donde nosotros podemos ir al trono de la gracia completamente dependientes. Pero coquetear con las cosas que no nos convienen, como coquetear con el mundo, por ejemplo, conceder a los deseos de la carne o prestar atención a las mentiras del enemigo de nuestras almas, sofoca el aliento de la fe. Y entonces el alma se queda sin aliento en la atmósfera asquerosa de la incredulidad. El pasaje que tenemos frente a nosotros es un pasaje maravilloso que no solo nos insta al deber que tenemos, sino que al mismo tiempo nos da la esperanza de que siempre hallaremos respuesta. En esta sección del Sermón del Monte que hoy vamos a considerar, nuestro Señor presenta ante sus discípulos un incentivo tras otro. ¿Para qué? Para estimularlos a la oración. Primero les da una invitación llena de gracia. Noten el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. En segundo lugar, les asegura una respuesta. Y les asegura una respuesta dándoles una promesa segura. Dice el versículo 8, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Pero en tercer lugar, el Señor también saca una inferencia infalible de la paternidad de nuestro Dios. Él dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. De manera que para obtener toda la fuerza el Señor concluye, y observamos su premisa, porque Él nos afirma y reafirma: si pues vosotros, siendo malos, somos malos, y aún así somos incapaces de dar algo malo a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? Así que en primer lugar, observe cómo esa breve oración expresa, hermanos, esa estimación divina. Esa estimación divina de la humanidad caída. Como esas palabras rebajan el orgullo humano, llevan al piso el orgullo y la autosuficiencia del hombre, afirmando
como lo hace con el tema de la depravación y la corrupción de la naturaleza humana. Sí, los filósofos, los poetas, los predicadores, los políticos pueden parlotear todo lo que quieran sobre la dignidad del hombre, la nobleza y la grandeza de la naturaleza humana, pero van a encontrar siempre este veredicto solemne e infalible del Hijo de Dios: vosotros siendo malos. Somos malos. Nuestro Señor Jesucristo no fue engañado por la justa profesión de los religiosos de su época y las pretensiones religiosas de aquellos con los que se encontraba. Pero cuando muchos creyeron en su nombre al ver las señales que él hacía, sin embargo el Señor no se confiaba. Dice en Juan capítulo 2 versículo 23, Jesús no se fiaba de ellos, sabía lo que había en el hombre. Si vosotros pues siendo malos, es aún más solemne, hermanos, y llamativo cuando notamos, cuando observamos que nuestro Señor no se los está diciendo a los fariseos, no se los está diciendo a los saduceos, sino a aquellos que son sus propios discípulos. Él no declara esto a aquellos que eran sus enemigos, sino a sus propios discípulos. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, es decir, a pesar de que no solo hacen lo malo, sino que ustedes son malos, la fuente misma de la que brota todas las acciones están envenenadas. Pero si ustedes siendo malos son bondadosos, misericordiosos con su propia descendencia, porque el amor de los padres siempre, hermanos, será un regalo misericordioso de Dios para con nosotros. El que su hijo le pida comida y usted no le dé una serpiente, es un don que solo el Señor nos ha regalado. Y es uno de los más poderosos principios activos del corazón y la mente humana. Ningún padre digno de ese nombre se negará a suplir las necesidades genuinas de sus pequeños, de sus hijos, cuando estuviera en su poder dárselo o poder hacerlo. Hasta los padres más malos se niegan en comprarse vestidos o ropa para darle a sus hijos. Hasta los padres más malos se niegan a comer para poder traer el pan a sus casas. Hasta los padres más malos no harían oídos sordos a sus gritos, ni se burlarían de ellos, otorgándoles lo que era inútil y nocivo en lugar de lo que era necesario y en lugar de lo que era beneficioso para sus hijos. No a pesar, hermanos, de la ruina que ha significado la caída, los hombres y las mujeres todavía responden a los instintos del afecto cuando perciben que su descendencia está en necesidad y usan su mejor juicio para aliviarla. Y ciertamente aquellos que son regenerados lo hacen también. Es lo que sigue de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo sacó una conclusión de esta relación filial para recordarnos que aún a pesar de lo malo que somos capaces de mostrar bondad y misericordia para con los nuestros. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Pues si vosotros siendo malos, dice el Señor, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos,
cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Es un argumento, hermanos, de menor a mayor, una especie de razonamiento que se encuentra frecuentemente en las Escrituras. De manera que, como dice el Salmo 103, versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Es verdad. Y es una verdad que muchas veces nos negamos a dimensionar. Isaías capítulo 49, versículo 15 dice, o pregunta Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para no tener compasión del hijo de su vientre? Sí, ellos se olvidaran, pero yo no me olvidaré de ti. Malaquías capítulo 3, versículo 17. Los perdonaré como el hombre perdona a su propio hijo que le sirve. Si los padres piadosos responden a los gritos de necesidad de sus hijos, yo pregunto, mis hermanos, ¿qué podemos nosotros esperar de aquel que es supremamente excelente e infinitamente bondadoso para con sus hijos? ¿Qué podemos esperar en conocimiento, en sabiduría, en benevolencia, en poder, en recursos? En todo, nuestro Padre Celestial supera infinitamente a todos los padres terrenales. Y por tanto podemos pedirle con la más plena seguridad de que Él suplirá todas nuestras necesidades. Pero atendamos al lado, hermanos, de la conexión entre este grandioso estímulo que nos da nuestro Señor para los buscadores de su gracia y lo que precede inmediatamente. ¿Por qué? Porque como tratamos de señalar en el último sermón, hay una graduación o hay una gradación o un desarrollo progresivo en estos pasajes, en la enseñanza de nuestro Señor, sobre todo en el pasaje paralelo que encontramos en Lucas capítulo 11. Porque primero está una invitación. Recuerden que los discípulos se acercan al Señor y les dicen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Luego viene una promesa tranquilizadora del versículo 8. Todo el que pide, recibe. Y ahora Cristo se deshace de una objeción, una de las más insensatas y perversas que siempre se levantan en nuestros corazones al momento de orar, pero que sin embargo es la planteada siempre por nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque es probable que surja una grave duda en la mente angustiada. Esa duda que embarga cada vez que vamos al trono de la gracia y ponemos en tela de juicio que el Señor va a cumplir lo que ha prometido. Es cierto que Dios escucha las peticiones de su pueblo y como regla general Él les da respuestas de misericordia. Pero hermanos, somos tan indignos y alguno podrá preguntarse, ¿no es probable que el Señor esté airado con nosotros y mis oraciones no son escuchadas? Y es probable que en su ira Él no responda mis oraciones, sino todo lo contrario, puede castigarme o puede disciplinarme. Hermanos, un sentido de pecaminosidad y las obras de incredulidad siempre nos hacen temer que si pedimos algo bueno de las manos de Dios, Él se burlará de nosotros con algo malo. Es algo que por lo general sentimos cuando vamos al trono de la gracia a orar. Pensamos que en lugar de ser misericordioso,
Él enviará algún juicio justo. ¿Nunca acaso usted ha orado de cierto asunto y lo ha orado muy fervientemente y la consecuencia ha sido que en lugar de que las cosas mejoren, empeoran? ¿No le ha pasado a usted que en vez de recibir alivio aumentaron las dificultades? ¿No le ha pasado a usted que en vez de ver resueltos los problemas, la situación y la presión se agudiza? ¿O no le ha pasado a usted que le ha rogado a Dios una y otra vez y no ha hallado respuesta? Quizás no la que esperamos, porque viene la divina respuesta. Y el Señor dice: oh, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? He aquí, hermanos, la refutación a nuestra incredulidad, la refutación de nuestro Señor a la objeción que siempre se levanta en nuestros corazones. El Señor nos invita ¿a qué? A reflexionar sobre la conducta de los padres terrenales, llevándonos a plantear esta pregunta en nuestros corazones. ¿Un padre piadoso de verdad se burlará deliberadamente de su hijo cuando este hijo le hace una petición razonable? ¿Un padre de verdad tratará con tal vileza a su hijo? Por supuesto que no. Entonces, ¿tiene ese hijo miedo de venir a su padre y ponerlo al tanto de su necesidad? No, él está seguro de que su padre es el mismo, por encima de todos los demás que tienen sus intereses más en mente y más probable que cualquier otra persona que lo aminite. Ese hijo tiene confianza y se acerca. Tiene confianza en la bondad de su padre. Pero ¿lo conocemos? Es la pregunta que debemos hacernos. ¿Lo conocemos? ¿Conocemos a nuestro Padre? ¿De verdad conocemos de su amor? Porque para confiar es necesario conocer. Y por lo tanto, hermanos, no existirá duda en acudir a Él. Ahora bien, es posible que en la ignorancia un niño se acerque a su padre a pedirle cosas que no son para su bienestar. Es posible que en la ignorancia un niño pida cosas que solo le causen dolor y daño. Y por supuesto su padre lo negará. No hay duda de que ningún padre sensato le dará a sus hijos algo que pueda dañarlos. Pero si su hijo en cambio se acerca y pide lo que es necesario y lo que es provechoso, no recibirá en lugar de eso lo que es perjudicial para ellos. Así que la aplicación espiritual es obvia. Así como el niño confía en su padre, nosotros también debemos confiar en nuestro Padre Celestial. De ahí la respuesta del Señor: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amados hermanos, tan alto como Dios está por encima de nosotros,
tan alta es la certeza de que Él no fallará a sus hijos. Pero para ser más específicos, quizás hemos estado suplicando fervientemente que Dios nos guíe, quizás por un camino llano, que aclare el camino delante de nosotros. Y el resultado ha sido quizás de lo más desalentador. Las dificultades han aumentado, parece más cercano que nunca, y ahora nos encontramos en una situación que no sabemos qué hacer. Lo primero que debemos hacer, hermanos, es no juzgar a Dios. No juzgar a Dios. Y tampoco concluir que Él nos ha dado una piedra en lugar de un pan, que Él nos ha dado una serpiente en lugar de un pescado. Nuestra suerte, nuestro destino es del Señor. Nuestras circunstancias están ordenadas desde antes de la fundación del mundo por aquel que es demasiado sabio para errar, por aquel que es demasiado amoroso para ser cruel. Por eso decía Charles Spurgeon, cito, quizás parezca difícil, pero que no sea la corteza del pan para todo eso. Creed que es así, pero nunca sospechéis que vuestro Padre os trata con falta de generosidad, dice Spurgeon. Porque cuando Dios se convierte en el consolador, ninguna angustia puede permanecer largo tiempo, como el mensaje que les compartí esta mañana en el chat de la iglesia. Porque cuando Dios se convierte en el consolador, ninguna angustia puede permanecer largo tiempo. Arthur Pym dice lo siguiente, cito, sin embargo, nos parece que nuestro pasaje no trata tanto de las misericordias temporales y las bendiciones providenciales como la de las cosas espirituales. Dice Pym, por lo tanto, sugerimos que el pan representa las gracias vitales e indispensables y el pez las consoladoras. El pan es el sostén de la vida y las gracias del arrepentimiento y la fe son necesarias para la salvación. He aquí un alma que ha orado definitiva y sinceramente pidiendo arrepentimiento. Pero pastor, nosotros leemos, por ejemplo, que hubo un hombre, Judas, que se arrepintió y sin embargo pereció. Pero hemos oído de alguien fiel, siervo de Dios, que supo trazar una línea entre la esclavitud legal y el arrepentimiento evangélico. No es lo mismo remorderse que arrepentirse. No es lo mismo. Entre la tristeza del mundo y la tristeza que es según Dios. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento. Eso es lo que dice claramente el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Pero si estamos de verdad preocupados por nuestra vida de piedad y nuestra vida de oración, siempre deberíamos preguntarnos cuánto estamos renunciando al pecado, cuánto estamos aborreciendo el pecado. Desde el fondo del corazón responder honestamente, oh Señor, que nos has concedido el arrepentimiento para vida. Por tanto, hermanos, cuando nos dirigimos al trono de la gracia clamando, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es porque estamos en una antesala de la realidad de nuestra necesidad.
Pero cuando vamos como aquel publicano que se cansó de ver los pecados en el que estaba al lado y nunca volteó a mirar los suyos propios. Cuando vamos con tal jactancia al trono de la gracia a suplicar, hermanos, ¿qué podemos esperar? ¿Qué respuesta obtendremos? ¿En dónde buscamos arrepentimiento? ¿En dónde? No, pastor, es que a veces sentimos muchas dudas y muchas veces preguntamos, ¿será que yo sí tengo una verdadera fe? ¿Será que yo sí tengo una fe salvífica? ¿No será muy presuntuoso de mi parte afirmar que en Cristo yo soy perdonado? Pastor, porque cada día peco y no dejo de pecar. ¿Será, pastor, que la mía es esa verdadera fe? Porque yo he leído también, pastor, en Santiago que hasta los demonios creen y tiemblan. ¿No será esa mi fe, pastor? Yo pregunto, ¿dónde buscaste tu fe? Si la pediste a tu Padre Celestial, Él te la dará. ¿Dónde buscaste tu fe? Perdón. Muchas veces, constantemente, nos vemos con argumentos de incredulidad en nuestra vida de piedad. Pero cada vez que recordamos que no se trata de nuestro brazo, sino de aquel bendito, glorioso Salvador que lo hizo por mí, entonces aumenta nuestra fe. No es por mis méritos, ni por los suyos, son por los méritos de Cristo. Cuando analizamos lo legalista que es nuestro corazón, entendemos cada día más cuál indignos somos. Todo el tiempo buscando desbancar y robarle la gloria a Cristo. Todo el tiempo, incluso en el deber de la oración. Toda la gracia, hermanos, de la esperanza nos es dada. Esta es una virtud que detiene el corazón en temporadas de angustia, en temporadas de tribulación. Y siempre capacita nuestra alma para mirar hacia adelante, con una firme expectativa de cosas mejores en el futuro. Eso hace el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 24 dice, porque somos salvos para la esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que el hombre ve, ¿por qué esperar todavía? Pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. Sí, el horno puede estar caliente, las llamas pueden ser muy, muy desagradables para nuestra carne, pero nunca podemos dudar del resultado final. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra,
la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y jamás lo podemos olvidar. No insultemos, hermanos, con una humildad tan fingida, sino confiamos en el Padre Celestial. No podemos ir como viles hipócritas y fingir una falsa humildad. Así que ya para concluir, la aplicación no es difícil. El cristiano maduro siempre va a buscar, va a codiciar fervientemente los mejores dones. Le ruega que se acerque más y más a Cristo. Le va a rogar al Padre que cada día tenga más intimidad con Él. ¿Y qué forma toma la respuesta? Si nos acercamos al trono de la gracia y pedimos esto, ser más como Cristo, tener más comunión con Él, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser más persecución del mundo, más oposición de nuestros amigos, más trato desconsiderado de los hombres. Eso obtendremos como respuesta. Oh, pero muchos no estamos dispuestos a que esa sea la respuesta. Porque pretendemos que en vía de nuestra santificación todo sea color de rosa. Pero la santificación, hermanos, para nosotros es dolorosa. Y siempre, siempre tendremos tribulación. Porque el Señor así lo prometió. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he vencido el mundo, dice el Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh Señor, cuán negligente y perezosos hemos sido en el deber, en el privilegio sagrado de la oración. Cuán en poco hemos tenido, Señor, esa audiencia maravillosa que tú nos concedes de estar en tu presencia, de poder deleitarnos en ti, porque todo sumo bien, Señor, procede de ti. Y con cuánta vileza nosotros lo hemos despreciado, Señor. Perdónanos. Ayúdanos. Ayúdanos a confiar y ayúdanos a creer. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasemos ahora, hermanos, a la celebración de la ordenanza de la Cena del Señor. Les invito a mis hermanos encargados a que, por favor, vaya entregando los elementos. Y siempre hacemos un llamado a la reverencia para la celebración de la cena por una sencilla razón. Porque sabemos que el Señor está aquí en medio nuestro. La institución de la Cena del Señor la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículos del 26 al 30. Allí encontramos, dice el evangelista Mateo, que mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos
para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. El relato también lo encontramos en los otros evangelios, en el de Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, es el apóstol Pablo quien también escribe sobre la cena del Señor y más a detalle nos da algunas advertencias que es importante que siempre consideremos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice el versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Siempre explicamos qué puede significar participar de la cena del Señor indignamente. En primer lugar, hemos siempre recalcado que puede significar el tomar esta sagrada ordenanza con indiferencia, con una indiferencia de simplemente olvidarnos del tremendo precio que nuestro Señor, es nuestro Salvador, pagó por nuestra salvación. Él mismo declaró que el pan simbolizaba su cuerpo, el cual sería partido por nosotros. Sabemos que ningún hueso suyo fue quebrado, pero su cuerpo, hermanos, fue terriblemente flagelado, que apenas era reconocible, dice Isaías en el capítulo 53, versículo 5, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos curados. Es decir, que él ofreció su cuerpo en propiciación, recibiendo toda la ira de Dios en nuestro lugar. Ese cuerpo que simboliza este pan fue interpuesto para recibir todo el castigo que usted y yo merecíamos por nuestros pecados. Pero él también enseña y nos dice claramente que el vino simboliza su sangre, sangre que sería derramada para expiar el pecado de su pueblo, para redimir a su iglesia de la esclavitud del pecado donde se encontraba cautiva, pero también indicando, hermanos, la terrible muerte que él en breve iba a experimentar. Y también nos recuerda lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, una terrible verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que participar en la cena del Señor indignamente puede significar eso. Ahora bien, también puede significar el permitir que esta ordenanza se convierta en un mero ritual sin sentido, un ritual muerto para nosotros. Y yo pregunto, y siempre pregunto, ¿usted meditó anoche o quizás muy de temprano antes de venir a la iglesia, meditó en la importancia de sentarnos a la mesa del Señor? Nosotros fuimos sus enemigos, sus más férreos enemigos, y hoy Él nos invita a su mesa. ¿Usted es consciente de lo maravilloso que eso es? Porque si no meditamos, hermanos, en lo precioso de esta ordenanza,
entonces nos vemos tentados en verla como un ritual muerto y sin sentido, como algo que siempre hacemos los primeros domingos de cada mes, pero nada más. Así que le pedimos siempre a la congregación que reflexione en estas cosas y siempre dé la importancia de esta ordenanza tan hermosa. Pero también participar en la cena del Señor puede ser o puede significar venir a la mesa con pecados sin confesar. Pecados sin confesar. Para guardar la instrucción del apóstol Pablo, cada uno, dice claramente, debe examinarse a sí mismo antes de comer del pan y beber la copa. Esto, por supuesto, y siempre hacemos la aclaración, no significa que si hemos cometido pecados durante la semana, entonces debemos abstenernos de participar. No, porque ¿quién puede decir que no ha pecado? ¿Quién puede decir que no peca a diario? Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De manera que no significa, hermanos, que no hayamos pecado, sino más bien apunta a que nosotros confesemos nuestros pecados. Porque recuerde lo que enseña Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Debemos confesar y confesar con una gran certeza de que nuestros pecados serán perdonados. Dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que abogado tenemos para que vayamos en estos momentos, tengamos un minuto donde le confesemos al Señor nuestros pecados y entonces sí, con una limpia conciencia, participemos de esta ordenanza maravillosa de la cena del Señor. Les invito entonces a que tengamos un minuto y reflexionemos sobre nuestros pecados. Amén. Habiendo dicho esto, hermanos, todos tienen elementos, ¿sí? Ok. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Yo le pido el favor al hermano Pedro que se coloque en pie y que por favor dé gracias al Señor por el pan.
Amén. Podemos comer el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le ruego el favor al hermano Kelvin, que se coloque sobre sus pies y dé gracias al Señor por la copa. Amén. Podemos tomar de la copa. Gracias, Señor. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, oh Señor, por el privilegio tan maravilloso que nos permites disfrutar hoy, Señor, de poder estar un día más en tu mesa, de poder participar, Señor, con gozo, con alegría, lo cual nos llena siempre de esperanzas. Gracias por el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por el cual todos nuestros pecados, Señor, han sido perdonados. Pero gracias también, Señor, te damos por su resurrección, porque garantiza nuestra vida, porque tú vives, nosotros también viviremos. Por eso, Señor, te damos la gloria y la alabanza, oh Padre eterno, porque te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús y para su gloria. Amén y amén.